Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos nuevamente. Vamos a buscar ahí el salmo que nos corresponde el día de hoy. El salmo capítulo 52 que nos corresponde el día de hoy. Vamos a hablar acerca de este salmo precioso donde Dios nos va a hablar de una manera muy especial, y el tema que tenemos hoy le hemos titulado Olivo Verde en la casa de Dios. Amén. Y por eso el hermano cantaba ahí: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Vaya conmigo ahí el Salmo capítulo 52, por si no le ha quedado el espacio de leerlo, lo vamos a leer completo. Son nada más 9 versículos. Y también agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes que está hoy aquí presente. Y sabemos de que es un día caluroso, pero pues Dios es el que nos ayuda, nos da la fuerza, ¿no? Y creo que nosotros, cuando hay disposición, ¿verdad? Cuando hay disposición, no hay ningún impedimento, sea calor o sea frío, nosotros venimos a adorar a Dios. Entonces hoy hemos venido con ese propósito de adorar y exaltar a Dios. Entonces vamos a ir ahí al capítulo 52. Y no sé si en su Biblia, pero por ejemplo la Reina Valera tiene un título, ¿no? Y vamos a leer el título para que nosotros comprendamos un poco el contexto de lo que está pasando y por qué razón el rey David está escribiendo este salmo. Este salmo que es un salmo alentador para cada uno de nosotros. ¿Lo tiene? Bueno, vamos a leer el título. Dice: futilidad de la jactancia del malo. ¿Dice eso? Dice eso el suyo. Futilidad. O sea, futilidad es algo que es inútil. Futilidad de la jactancia del malo. Es inútil que el malo se jacte. Entonces dice: futilidad de la jactancia del malo. Al músico principal, másquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl, diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Muy bien, vamos a tener en mente esto para luego considerar el salmo que tenemos por delante. Y nos daremos cuenta que este salmo habla acerca del malo y también habla acerca del justo, y que el justo es como el olivo que prospera. Dice el versículo 1, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: ¿por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? La misericordia es continua, la misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por lo tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de su riqueza y se mantuvo en su maldad. Nuestro texto base es el 8, dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Amén. Puede tomar su asiento. Puede tomar su asiento. Ya en el título quizás nosotros ya leímos que ahí dice que al músico principal, másquil de David. La palabra másquil lo que significa es instrucción, enseñanza. David nos quiere dar instrucciones para nuestra vida a través de este salmo. Nos quiere dar una enseñanza. De hecho, el salmo nos deja una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros. Entonces hemos leído ahí de que habla acerca del malo, donde empieza diciendo: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Hablando acerca de Doeg. Entonces yo quiero hablar un poco acerca del contexto histórico de este salmo. ¿En qué momento David lo escribe? Y lo escribe confiando de que Dios es su fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en estos momentos cuando David escribe el Salmo 52? Usted quizás recordará, pero por ejemplo, nosotros encontramos esta historia
en 1 de Samuel capítulo 21 y capítulo 22. Es una historia bastante larga, pero quiero que observemos nomás algunos versículos para que nosotros podamos ver cómo este hombre estaba ahí. Entonces, usted recuerda que David mató a un gigante que se llamaba Goliat. Entonces, Saúl empezó a tener ¿qué? Envidia de David. Entonces, eso sucede hasta los días nuestros, ¿no? Cuando Dios empieza a usar a alguien más, entonces a veces empieza la envidia, lo cual no es bueno, no nos lleva a nada bueno. Muy bien, entonces David mata a Goliat y Saúl empieza a sentir envidia cuando la gente empieza a cantar. Saúl mató a sus 10,000 y David a sus miles, dice, ¿verdad? Y David, ya lo cambié yo, ¿verdad? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Es para que ustedes despierten también. Sí, ¿verdad? Pero David mató a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces empieza ahí la persecución. Pero antes de eso dice, el que vence a Goliat le daré a mi hija, ¿no? Como prenda, ¿no? Y entonces le da a su hija. Ahora David se convierte en su yerno, pero por la envidia empieza a perseguirlo. Entonces yo quiero que vaya conmigo al 1 de Samuel, capítulo 22, y veamos unos versículos nada más, para que veamos ahí hasta dónde puede llevar la envidia. La envidia nos puede llevar hasta querer matar a alguien, ¿usted sabía? Y si no, aquí podemos ver este ejemplo de Saúl, siendo su yerno que estaba con su hijo. Yo sé que algunos suegros andan persiguiendo ahí a sus yernos porque no quieren que se lleve sus hijas, ¿verdad? Pero Dios es el que hace, Dios es el que hace todo, así que pongamos todo en la mano de Dios. 1 Samuel capítulo 21, ¿lo tiene? Y vamos a hablar acerca de la mentira y acerca de la verdad. La mentira, todo lo que toca destruye, ¿usted sabía? La mentira es destructora. Por lo tanto, el punto de hoy será de que aquel que habla verdad es como el olivo verde plantado en la casa de Dios. Está conmigo en 1 Samuel capítulo 21. Vaya entonces ahí. Dice, vino David a Nob, era la ciudad, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Si vemos ahí a David ya diciendo una mentira, ¿no? Porque él estaba siendo perseguido por Saúl. Pero cuando llega al sacerdote Ahimelech, le dice, no, es que la verdad es que el rey me encomendó algo importante y él no quiere que nadie sepa. Bueno, se desarrolla ahí y David no lo hacía quizás con malas intenciones, pero aún así tuvo consecuencias desastrosas. Ya lo veremos en un momento. Entonces, las mentiras, aun cuando sean con buenas intenciones, no son buenas. No son buenas. Así que dejemos de mentir, ¿verdad? En primer lugar, no tenemos que mentir. Entonces, esto le costó a David. En el versículo 3 dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan. Si los criados se han guardado, dice el 4, ¿verdad? El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, cuanto más no serán hoy sus vasos. Entonces el sacerdote le da sus alimentos. Y entonces ahí hay una historia, no la vamos a leer toda, pero probablemente usted ya la ha leído,
Entonces David le dice, bueno, me vine sin arma, ¿tienes algún arma? Y entonces Ahimelech, el sacerdote, le dice, sí, tengo un arma. ¿Ustedes saben cuál era el arma que tenía? La espada de Goliat. Dice, no tengo ninguna excepto la espada de Goliat, a quien tú venciste. Y entonces David le dice, no hay nada mejor que esa, así que dámela. Porque yo me vine sin armas, porque el asunto del rey era apremiante. Vemos la mentirita, ¿verdad?, de David. Aunque todas son mentiras, ¿no? David, aunque se arrepintió de lo que haber involucrado y de esa visita que hizo al rey Ahimelech, se arrepintió, pero también tuvo sus consecuencias. Muy bien. Quiero leer algo ahí en el 20, en el que sigue. Estábamos en el 7. Y estaba allí, quiero que lea conmigo este versículo porque este es clave del personaje de quien escribe David en el Salmo 52. Dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. Escuchó eso, ¿verdad? Uno de los siervos de Saúl. Recordemos, Saúl está persiguiendo a David, y cuando David llega al sacerdote Ahimelech a pedirle pan y a pedirle la armadura, estaba ahí un siervo de David, de Saúl. Entonces en el versículo 7 dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. El principal de los pastores de Saúl. Entonces, ¿qué creen que pasó ahí? Pues rápidamente, ¿verdad? ¿Fue con qué? Fue a contarle, no fue con el chisme, digamos así. Pero, muy inteligente Doeg, esperó el tiempo indicado. Entonces, Saúl dice, bueno, ¿qué pasa con ustedes, siervos de Benjamín, que no me quieren declarar lo que David y mi hijo conspiran contra mí? Entonces, ustedes recuerdan que Jonatán era muy amigo de David. Jonatán era hijo de Saúl, eran muy amigos, y entonces Saúl veía conspiraciones contra él. Eso es lo que pasa cuando hay envidia, mira. Tal vez David ni se le ocurría, pues, ni se le pasaba por la mente. Pero nosotros vemos conspiraciones en contra nuestra. A ver qué anda planeando el hermano contra mí, dice. A saber qué anda pensando. ¿Por qué será que hizo eso? Así estaba Saúl. Saúl estaba de esa manera. Dice, yo quiero que me declaren qué es lo que está planeando David con mi hijo para hacerme a mí. Y entonces el que me lo declare, y yo quisiera que alguien me lo declare. Y entonces fue el momento justo, el momento indicado para Doeg y para agarrar más, ¿cómo se dice? El más acogimiento por Saúl, ¿no? Más aprobación por Saúl. Nosotros no tenemos que buscar la aprobación del hombre, tenemos que buscar la aprobación de Dios. Entonces Doeg le dice, mi señor, yo vi a David llegar, fue a visitar a Ahimelech, llegó a la tierra de Nob y le fue a consultar. Entonces, veamos algo interesante ahí también. Lo que Doeg le dice a Saúl era algo cierto. ¿Es cierto que David fue? Sí fue. Pero ¿con qué intenciones lo hizo? Porque así nos pasa mucho a nosotros también, hermano. A veces decimos, no, pero es que lo que yo dije del hermano es cierto, no es mentira. Sí, pero ¿con qué propósito lo hizo? ¿O cuáles eran sus intenciones? ¿Cierto? Bueno, la intención era destruir a David. Nosotros nos podemos quizás enterar de algunas cosas de nuestros hermanos y a veces las sacamos, no vienen al caso, pero las sacamos no para ayudar al hermano, sino para hacerle daño. Así fue este hombre, Doeg. Entonces la saca en el momento indicado, en el momento justo, y dice, ahora sí es mi momento para contarle a Saúl y que quizás me pongan en alta eminencia. Entonces por eso David empieza escribiendo, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso?
Entonces, y en otra versión dice, porque te jactas de maldad, oh guerrero. Entonces este era uno de los principales de Saúl, uno de los guerreros de Saúl. Entonces manda a traer a Ahimelech. Yo quiero que leamos unos versículos en el capítulo 22, de ahí mismo de Samuel. Vaya conmigo. Primero de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a vosotros el hijo de Isaí. El hijo de Isaí es David, tierras y viñas, y os dará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Ve, hasta los siervos de él, Saúl estaba pensando que hasta sus propios siervos estaban conspirando contra él. Ya estaba alucinando ya, ¿no? de tanto lo que hay en el corazón del hombre, ¿no? Dice, sigue diciendo, ¿en cuál estábamos? En el 8, ¿no? Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí. Se hace la víctima, ¿ya ven? ¿No me van a contar? No hay alguien que se duela de mí, no hay alguien que tenga compasión de mí. Y así nos enredan muchos hermanos, ¿no? Mi hermano, sí le voy a contar, pero hermano, no hay que meternos en esta. Ya vamos a hablar acerca de estas mentiras. O sea, Doeg contó algo cierto, pero no contó toda la verdad. Entonces, al no contar toda la verdad, se vuelve un engaño. Entonces, en el versículo que estamos leyendo, vamos al 9, dice: entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Pero no le dijo, usted recuerda que David le dijo a Ahimelech: bueno, el rey me mandó a cumplir un asunto. Bueno, eso no era cierto. Entonces, Doeg lo que tenía que contar aquí era la historia completa. Mira, Saúl, si es cierto que David llegó a visitar al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech le dio la espada, le dio provisiones de comida, pero David le mintió. Entonces, eso no se lo contó, ¿verdad? Eso último no se lo contó. Entonces, Ahimelech estaba confiando en lo que David estaba diciéndole. Así muchas veces a nosotros: mire, hermano, yo le voy a contar esto y esto. Solo se cuenta la parte, lo que le conviene, ¿no? Lo que le conviene. Y entonces a veces, yo siempre le digo a los hermanos, por eso es importante, cuando suceden estas cosas, confrontar a las personas que están involucradas, juntos. Amén. Es importante, para que así no es que aquel dijo esto, aquel dijo lo otro, no, hay que hablar, ¿no?, estas cosas con claridad, sin mentiras, ¿no? Entonces, Doeg se aprovecha de esto. Y entonces, ¿qué creen que hace Saúl? Saúl dice que mandó a llamar a Ahimelech, el sacerdote, con todos los sacerdotes. Y entonces le dice: ¿por qué estás conspirando contra mí? Tú con el hijo de Isaí están conspirando contra mí. Y Ahimelech le dice: pero tu siervo nada sabe de eso. Además le dice: no hay un siervo más fiel que David a tu servicio. Además de eso, le dice a Ahimelech, es tu yerno. Es lo que dice el texto ahí. Yo no he visto a nadie más fiel que David, y que ha sido un siervo fiel en todo lo que hace. ¿Y cómo entonces yo voy a conspirar contra ti? Y entonces Saúl no le cree, ¿verdad? Y le dice: bueno, ciertamente vas a morir tú. Y no solamente tú, sino que tú y todos los sacerdotes. Entonces Saúl da la orden y dice que maten, ¿no?, a los sacerdotes. Usted recuerda esa historia, ¿no?
Y entonces le dice a los siervos que maten a los sacerdotes, a Ahimelech y todos sus sacerdotes. ¿Y qué creen que los soldados hacen? Los siervos de Saúl no quisieron poner manos sobre los sacerdotes porque ellos sabían que eran sacerdotes de Dios. Amén. Entonces no se involucraron en eso. Y entonces Saúl dice, bueno, estos no lo quieren hacer, entonces tú, Doeg, el que había ido con el cuento ¿verdad? Con el chisme, ¿verdad? Hay un versículo que dice que lanza veneno esa lengua. Ya veremos algunos versículos. Entonces va y le dice Saúl a Doeg, entonces, esto no lo quieren hacer, hazlo tú. Sí, yo con gusto lo hago. No, porque él quería ganar popularidad, quedar bien con Saúl. Y dice que él va y despiadadamente mata a 85 sacerdotes. Entonces, no solamente eso. Dice que después de eso, agarra camino hacia la ciudad de Nob y fue a matar a la familia de los sacerdotes. Mujeres, niños, a todos los mató, aún el ganado que tenía, bueyes y todo, los mató. Solo escapa uno, Abiatar, hijo de Ahimelech, y va y le cuenta a David. Entonces David, cuando se entera, dice, yo sabía que ese día que estaba Doeg ahí, le iba a ir con el chisme a Saúl. Yo ya lo sabía. Entonces David sí lo sabía. David se duele y se arrepiente de eso. David dice, es mi culpa, ¿no? Mire cuánto puede hacer una mentira, ¿no? Una mentira nada más. Una mentira. Es que Saúl me mandó en una misión, le digo. Entonces pues Abimelech le dijo, bueno, si Saúl, el rey, te ha mandado, entonces yo te doy todas las provisiones que necesite. Y entonces David se siente y le dice, yo sabía que estando Doeg ahí le iba a ir a contar a Saúl. Y todavía le dice David a Abiatar, quédate conmigo estarás seguro. Vea lo importante, a pesar de que David tiene sus errores y que nosotros a veces, alguien dice, caer quizás no es lo malo es amar a la caída. Y es probable que nosotros alguna vez hayamos mentido. El problema no es ese, nosotros nos podemos arrepentir, ¿no?, de esa mentira. El problema es amar la mentira, seguirla practicando. El que dice la mentira, ¿no?, la sigue practicando, se vuelve un hábito. Y le gusta, ¿no? Y algo que me llamaba la atención es que la mentira también requiere un ejercicio mental en el ser humano. Es desgastante, ¿usted sabía? Por eso mejor diga la verdad. Si para acordarnos de la verdad nos cuesta, ahora recordar la mentira, ¿qué mentira fue la que dije? Pues, para sostener esas mentiras, ¿no? Entonces yo tengo que ver cómo recuerdo esas mentiras. Porque era mentira, ¿no? Usted no puede recordar un lugar donde nunca ha ido, ¿no? No, es muy difícil recordar las mentiras. Aunque cuando se habitúa el ser humano a mentir, la Biblia dice que se vuelven habilidosos para mentir. Entonces la mentira destruye. Ahora, vemos esto y David se arrepiente de esto y le dice a Abiatar, fue mi culpa, yo no tuve que haber ido a visitar a Ahimelech y no tuve que decirle la cuestión por la que andaba. Mejor le hubiera dicho, no, ando huyendo de Saúl. De seguro Ahimelech siempre le hubiera dado algo de comer y le hubiera dado algún consejo mucho mejor. Entonces, siempre, hermano, es importante y es mejor decir la verdad. Hable con verdad, aunque la verdad duela, ¿no? Como decía alguien, ¿verdad? La verdad duele, ¿no? Incomoda, ¿no? No peca, pero incomoda, decía alguien, ¿verdad? No peca, pero incomoda. Entonces, pero la verdad es importante decirla. Juan Hus, por ejemplo, Juan Hus decía, yo decía, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira.
Entonces la verdad nos puede herir, pero es mucho mejor que la mentira, porque la mentira nos puede matar. Entonces estamos viendo aquí la situación por la cual Saúl escribe este salmo que dijimos, 52, ¿verdad? Salmo 52, y le empieza a decir: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Es decir, tú te jactas de las maldades que andas haciendo, porque Doeg se jactaba: mira, ya maté 85 sacerdotes, también maté toda su familia, maté a sus niños para que no quede ningún descendiente. Y entonces Saúl, ¿qué creen que le dijo? Muy bien hecho, Doeg. Bueno, el punto aquí no es congraciarnos con el hombre, porque si ustedes se dan cuenta, aquellos otros siervos de David no quisieron poner manos sobre los sacerdotes. Entonces nosotros tenemos que, de hecho, no deberíamos jactarnos por las cosas malas que hacemos. Hay mucha gente que se jacta de las cosas malas. Sí, estaba leyendo algo, por ejemplo, aquellos que han robado algo y se jactan de eso que robaron. O me robé tal cosa, dice, y no me descubrieron, y se jactan. O, por ejemplo, aquellos hombres que se jactan cuando han salido con alguna mujer, ¿no? Y entonces se jactan, ¿no? Que yo estuve con ella, con cosas así, se jactan. O ¿qué más podríamos poner ejemplo? Se andan jactando de hacer daño a los demás. Se jactan. Entonces no deberías jactarte de eso. Dice: ¿por qué te jactas, oh poderoso? Y me llama la atención porque David en ese mismo versículo dice: la misericordia de Dios es continua. En el original ahí es justicia. Si usted tiene otra traducción, probablemente diga justicia. En el versículo 1, ¿por qué te jactas, oh poderoso? La justicia de Dios es continua. Es decir, la justicia algún día te va a alcanzar. Algún día la justicia va a hacer que pagues lo que estás haciendo. Amén. No importa las posiciones que llegues, la justicia va a llegar a ti. Entonces, por eso hay un consejo también en el Salmo. Dice: no te dé envidia por aquel que prospera haciendo cosas malas. ¿Por qué? ¿Por qué envidias eso? A él un día le va a llegar la justicia. Entonces Doeg estaba llegando a esas posiciones. ¿Por qué? Porque amaba la mentira. Entonces, en el versículo 2 dice: agravios maquina tu lengua. Vio el propósito, o mejor dicho, lo que había en el corazón de Doeg. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Es como una navaja afilada. Ustedes, la navaja afilada puede ser de mucho beneficio, ¿no? Incluyendo cuando nosotros nos afectamos, ¿verdad? Pero también mal usada puede ser ¿qué? Mortal. Puede hacer mucho daño también. Entonces, dice que la lengua de este es como navaja afilada. Es tremendo. En el versículo 3 dice: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Dice eso ahí, ¿verdad? Y ustedes recuerdan que hemos enseñado todas estas palabritas ya, ¿verdad? Estas palabras, Selah. ¿Usted recuerda qué quiere decir? Que medite, ¿verdad? Interludio, dicen algunas Biblias. Es decir, haga un alto y piense lo que acaba de decir el escritor. El versículo 3 dice: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Piensen, ¿qué ha amado más usted? ¿La verdad o la mentira? ¿Qué ha amado más? Entonces nosotros debemos de prestar atención a esto. En el versículo 4 dice: has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Me gusta la otra traducción porque dice mentiroso, dice. Engañosa lengua dice mentiroso. Entonces no tenemos que ser como Doeg. Usted y yo no tenemos que ser como Doeg, porque la mentira destruye todo. La mentira destruye. Entonces hable con la verdad aunque nos cueste. Y a mí me duele a veces cuando me dicen algunas cosas y luego descubro que no era cierto.
humanamente me pongo como que quisiera contarles otra mentira. Yo. Sí, pero no podemos caer en ese mismo juego, ¿no? Entonces, hasta para venir a la iglesia a veces me han mentido, ¿no? Pero pues son cosas que usted dará cuenta con Dios. Y entonces dice, ¿en cuál estábamos? En el 5, gracias hermano. Por lo tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Vea qué impresionante aquí, porque vamos a ver el versículo 8, donde dice, pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En otra versión dice, plantado en la casa de Dios. Entonces aquí dice que lo va a desarraigar. Es decir, el mentiroso no tiene raíces, no tiene dónde agarrarse. Algún día va a tener que caer. Va a caer. Entonces, es muy difícil que un mentiroso permanezca en pie por mucho tiempo. Va a caer. Entonces, nosotros tenemos que aprender esa lección. La lección del día de hoy es que nosotros debemos de hablar la verdad para nosotros mantenernos firmes. Entonces, vamos a ir un poco más adelante. Por ejemplo, yo lo voy a llevar a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6, 16. Está conmigo, dice. Vea lo que aborrece Dios. Para todos aquellos que andan mintiendo, ¿verdad? Lo tiene. Así que no sean mentirosos, ¿verdad? Porque Dios aborrece eso. Dice la Biblia ahí. 6 cosas, dice, ¿verdad? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles? Los ojos altivos. No vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando acerca de la lengua. Los ojos altivos y ¿qué más? La lengua mentirosa. ¿La aborrece Dios? Sí. Dios se aborrece que nosotros seamos mentirosos. Usted sabía que Dios nos compró a cada uno de nosotros a precio de sangre. Nuestra lengua estaba podrida, era sucia, hablaba mentira. Entonces Dios vino y la compró. Alguien ponía un ejemplo. Usted no iría a una carnicería a pedir una libra de carne podrida. Pero Dios nos compró como estábamos. Ahora nosotros debemos de honrar a Dios. Dice aquí la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y notemos que todo esto está conectado con la lengua. ¿Por qué alguien derrama sangre de personas inocentes? Porque le contaron algo, ¿no? ¿Y quién lo contó? Pues la lengua, ¿no? Y eso, al predicador Charles Spurgeon decía, Dios fue muy inteligente, dice, dejando este miembro tan pequeño, dice, detrás de una cárcel, dice. ¿Usted sí sabe? Los dientes son como la cárcel, ¿no? Para que no se salga. Y aún así no. Se sale, ¿no? Siempre se sale. ¿Cómo? Nosotros, y vamos a ver, ¿no? ¿Cómo nos cuesta controlar ese miembro tan pequeño? Entonces está diciendo las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esto también está relacionado con la lengua. El que habla mentira, el que siembra discordias entre hermanos. Amén. Si no le va a ayudar al hermano lo que usted sabe, mejor no lo cuente. Entonces, aquí está diciendo que Dios aborrece, abomina estas cosas. Ahora usted le pertenece a Dios. Hable verdad. Proverbios 16, 23. Escuche lo contrario acerca del sabio. Proverbios 16, versículo 23 dice, el corazón sabio hace prudente su boca. El corazón sabio hace prudente su boca. Él sabe lo que va a decir. Él sabe, y es más, hasta cuándo lo va a decir. Porque es probable que diga algo bueno, pero no en el momento indicado, ¿verdad?
Entonces nosotros tenemos que conocer estas cosas. Tenemos que aprender a diferenciar, ¿no?, lo que va a bendecir la vida del hermano. Entonces dice el Proverbio 16:23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Versículo 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Medicina para los huesos. Aquel que te ama te dice la verdad. Dice Jesús que nadie enciende una luz para ponerla debajo de un almud. El verdadero amigo te dice las cosas de frente, aunque te duelan. Amén. Aquel que te pasa nomás diciendo, sí, está bien, yo sé que tenés razón, ¿no? Y probablemente pues no. Yo creo que nosotros debemos de también considerar esto y decirle, si nosotros lo consideramos nuestro amigo, decirlenos la verdad. Salmo capítulo 64, escucha lo que este salmo está relacionado con el versículo 2, donde dice que es como una navaja afilada, ¿verdad? Salmo 64, versículo 3, léalo conmigo ahí. Dice que afilan, ¿no? Estos hasta están practicando, ¿no? ¿Qué mentiras van a decir? Dice que afilan como espada su lengua. Están afilando allí su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asatean y no temen. Es decir, esta gente se vuelve habilidosa y son sagaces, ¿no? Las palabras que usan. Con esta palabra yo sé que lo voy a herir, lo voy a acabar a lo mejor. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas. Jeremías capítulo 9, versículo 3. Y eso es lo que estaba haciendo Doeg. Usted recuerda la historia de Doeg que estamos viendo en el Salmo 52. Y cuando David está siendo perseguido por Doeg. Doeg está lanzando mentira tras mentira, pero David dice que él sigue firme como un olivo verde. Les dije, Jeremías 9:3 dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal precedieron y me han desconocido, dice Jehová. Versículo 5 dice, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. ¿Escuchó eso? Ya acostumbraron la lengua, ¿no? Ya decir la verdad les cuesta. Porque la lengua está tan acostumbrada a decir mentira. Y eso es lo que dice aquí el Salmo. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Versículo 8. Saeta afilada es su lengua de ellos. Engaño habla, con su boca dice, pasa su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. Dice, yo estoy contigo, pero después va a contar todos tus problemas. Tengamos cuidado, dice que es una saeta afilada. Saeta afilada es la lengua de ellos. Usted sabe que es una saeta, ¿verdad? Es la que lanza con el arco, ¿verdad? El chismoso, decía alguien, lo anoté aquí, el chismoso es peor que el buitre. Ya se los he dicho eso, ¿verdad? Ustedes saben por qué, ¿verdad? El chismoso acaba cualquiera, ¿no? El chismoso es peor que el buitre. Porque el buitre te come cuando estás muerto, pero el chismoso te come cuando está vivo. Entonces tengamos cuidado. Tengamos cuidado con esto. Ahora sí vamos a ir a Santiago. Y Santiago, es impresionante que Santiago habla de la lengua en sus 5 capítulos. ¿Por qué será? Interesante, ¿no? En sus 5 capítulos hace referencia de la lengua. Entonces Santiago hace referencia porque él se da cuenta que la lengua es, si se usa mal, es destructora. La lengua. El miembro. Un miembro pequeño que nosotros tenemos y que no tiene hueso, pero como es ágil, ¿no? Entonces vamos a ir a Santiago. Santiago hace referencia a esto. Yo los iba a llevar a todas
a todos los versículos que hace referencia, pero vamos a ir nada más al capítulo 3 del libro de Santiago. Vaya conmigo ahí, capítulo 3 del libro de Santiago. Búsquelo y vamos a leer nada más el versículo 5, vamos a leer. Y en este capítulo Santiago hace también una advertencia para todos aquellos que se creen maestros, porque los maestros son los que más hablan, ¿no? Entonces tenemos que también tener cuidado acerca de estas cosas. Lo tiene ahí, Santiago capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ustedes ya se han dado cuenta de que un pequeño fuego enciende un bosque, ¿no? Es lo que dice Santiago. Una chispa, ¿no? Basta eso. Entonces el fuego también es destructor. Ahora, si el fuego se usa, se sabe controlar y se usa para bien, es una bendición, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta, nosotros usamos fuego todos los días, ¿verdad? Todos los días. Cuando cocinamos, ¿no? Ahí hay fuego. O cuando se baña, ahí hay fuego, ¿no? A menos que tenga sus calentones eléctricos. Pero siempre usamos fuego, ¿no? Siempre usamos fuego. Entonces el fuego para nosotros es de mucho beneficio, pero como destruye, ¿no? Y si usted se va a las estadísticas, aquí en California, muchos incendios, y cuánto hay de pérdidas, ¿no? Año tras año. Entonces hay muchas pérdidas. Entonces la lengua es como ese fuego, ¿no? Que enciende un bosque entero y es peligroso. Es muy difícil de controlar nuestra lengua. ¿Cómo controlar un bosque encendido? Entonces dice, no, pero es una mentirita que dije, ¿no? No, pero esa mentira enciende un bosque entero. Ya todo el bosque encendido, ¿cómo lo apagamos? Entonces cada uno de nosotros tiene que tener cuidado con esto. Y Santiago da unos ejemplos aquí. Leo el 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Entendemos eso? Es decir, el hombre ha aprendido a domar todo, menos su lengua. Domamos los elefantes, los leones, los hipopótamos, ¿qué más? Todo, ¿no? Ha aprendido a controlar todo. Pero el miembro que duerme con nosotros todos los días, no lo hemos aprendido a dominar. Dice Santiago que el hombre que ha aprendido a dominar ese miembro tan pequeño es hombre perfecto. Siempre nosotros a veces metemos la pata, ¿verdad? O la lengua donde no debe. Siempre nosotros andamos, Entonces es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Doeg estaba lanzando mentiras contra David. Nosotros no debemos de caer en ese mismo juego, ¿no? Ahora nosotros debemos de plantarnos así como David. Yo sé que han venido mentiras quizás en contra de nuestra vida, han venido quizás, se han inventado cosas acerca de nosotros, pero si usted espera en Dios, usted será como un árbol de olivo plantado en la presencia de Dios, y dice que no se va a caer. Entonces, si vemos en el Salmo, dice que Doeg será desarraigado, será arrancado y nadie más se acordará de él, pero aquel que espera en Dios permanece para siempre. Entonces la lengua, Santiago da unos ejemplos aquí, hace una referencia de cosas de la naturaleza, como por ejemplo, pone de ejemplo el caballo, pone de ejemplo las grandes naves, pone de ejemplo también los bosques, que ya lo hablamos, pero por ejemplo los caballos, qué difícil es manejar un caballo cuando no le ha puesto su cabestro, ¿verdad? Cuando no le ha puesto su freno. Todos aquellos que han
montado en caballo, ¿no? Y cómo lo detienen, ¿no? Tiene mucha fuerza, pero cuando usted le pone los frenos al caballo es mucho mejor dominarlo. Una cosita muy sencilla, nomás lo jala, lo dirige por donde usted quiere y ya está arreglado el asunto. Se arregló el asunto. Igual las naves, ¿no? Grandes, aunque vengan tempestades grandes, venga lo que venga, pero el capitán, si agarra ese timón, por muy pequeño que sea, y sabe conducirlo, lo llevará a su destino seguro. Entonces Santiago lo que está diciendo, que también nosotros tenemos que aprender a domar nuestra lengua, porque nuestra lengua nos puede llevar a la destrucción. Las mentiras nos pueden destruir. Amén. Nos pueden destruir. Entonces, vamos al salmo que tenemos. Vamos al salmo 52. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar, ¿verdad? Ya son las 4. Mire. Pero bueno, espero que ya dejemos de ser mentirosos, ¿verdad? Que ya no andemos con mentiras. La mentira no trae nada bueno, hermano. Trae vergüenza y destrucción. ¿Por qué cubres una mentira? Porque te da vergüenza que descubran la que contaste antes. No tenés que contar otra. Entonces mejor hablemos con la verdad. Hablemos con la verdad. Entonces yo lo voy a llevar. Iba a hablar de unos ejemplos que traigo de Santiago, pero vamos a ir al Salmo 52. Acerca del olivo. Entonces, David está siendo perseguido, pero él dice que se encuentra como ¿qué? Como un olivo verde en la presencia de Dios. Como un olivo en la casa de Dios. Pero yo, dice en el versículo 8, ¿verdad? Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Bueno, el árbol de olivo por primera vez se menciona en Génesis capítulo 8, versículo 11, donde usted recuerda, después del diluvio, Noé envía la paloma, ¿verdad? Y entonces regresa con una hoja de olivo. Bueno, el olivo representa la paz, la reconciliación de Dios y el hombre. Entonces, el olivo tiene mucha importancia y es el árbol más mencionado dentro de las Escrituras. Tiene mucha importancia. Entonces, al compararse David como un olivo, es de mucha bendición, y esta es una comparación para todo aquel que es fiel a Dios, que es justo, que deja a un lado la mentira y que decide hablar la verdad, aunque nos cueste, ¿no? Aunque traiga consecuencia. A veces trae consecuencia decir la verdad. Usted por decir la verdad a veces puede perder trabajo, puede perder amistades, puede perder muchas cosas, pero es mejor decir la verdad. Entonces, él se está comparando con este árbol de olivo y dice, yo estaré ahí. El árbol de olivo tiene, y yo quería hablar de los beneficios, pero lo vamos a dejar por otra ocasión, porque no sé cómo se va el tiempo aquí, ¿verdad? El árbol de olivo tiene muchos nutrientes. ¿Usted sabía eso? Y tiene muchos beneficios. Entonces, nosotros a veces, creo que la mayoría de nosotros hemos optado cocinar con aceite de olivo, con árbol de olivo ese. Con aceite de olivo, ¿no? Porque tiene sus beneficios. Ayuda al corazón. Previene esos ataques al corazón. ¿Usted sabía? Yo no sabía, porque estaba leyendo muchas cosas acerca de esto. Y nos ayuda a tener una mejor circulación en la sangre. Nos ayuda a limpiar la grasa. Tiene antioxidantes. Tiene muchos beneficios. Y yo decía, si lo comparamos en la vida espiritual, si el aceite de olivo cuida nuestro corazón en lo material, estar en la presencia de Dios cuida mi corazón de pensar cosas malas, de querer hablar mentiras. Entonces yo estoy como árbol de olivo plantado en la casa de Dios. Y dice, su misericordia es para siempre, dice ahí, ¿verdad? Su amor, dice otra versión, su amor es eterno. Yo sé que Dios no me va a dejar. Él no nos va a dejar. Por más que hablen mentiras contra ti, por más que te persigan, por más que te derriben. Y una de las cosas impresionantes que leí acerca de estos árboles
Es que son resistentes a todo, sea viento, sea, ¿cómo se llama? Huracanes, incendios. Por ejemplo, estaba leyendo la historia de los árabes cuando invadieron Jerusalén, porque en el monte Getsemaní hay muchos olivares. Entonces ellos quisieron quemar, mejor dicho, lo quemaron todo el huerto del Getsemaní, y entonces dice que de ahí sobrevivieron esos árboles. Los troncos estaban quemados, pero a los años cuando regresaron, esos ya habían resurgido. Y hasta el día de hoy siguen dando olivos. Amén. Entonces David se compara con uno de estos árboles y dice, no importa que vengan, me quemen, me destruyan, hagan lo que me derriben, lo que sea. Entonces yo sé que estando plantado en la casa de Dios voy a resurgir, y aún así vamos a dar todavía ese producto de olivo. Cada uno de nosotros es como un árbol de olivo. Podríamos hablar acerca de muchas cosas acerca del olivo. Y acerca de la circunferencia, ¿no? Cómo llega a tener esa circunferencia tan grande, aproximadamente en algunos casos 6 metros de circunferencia. Entonces estos árboles son muy buenos y recomendables para cada uno de nosotros que están hablando secularmente. Yo tengo uno, ¿no? Tenemos uno en la casa, en la sala, pero es artificial. Ya tiene aceitunas. Dice que las aceitunas son verdes, ¿no? Cuando no están maduras, y se vuelven negritas cuando ya están maduritas, ¿no? Listas. Entonces, hoy en la mañana estaba contemplando ese árbol y digo yo, bueno, yo sé que es artificial, pero voy a tener que comprar uno natural. Entonces, Getsemaní, lo que significa, me llama la atención, ¿no? Porque Getsemaní lo que significa es prensa de aceite, es decir, donde se prensan las aceitunas para sacar el aceite. Jesús estuvo en ese huerto, donde por nuestro pecado Él tuvo que pagar un alto precio. Pero Pablo, al usar esta metáfora en Romanos capítulo 11, del árbol de olivo, dice que nosotros hemos sido injertados en la raíz que nos da vida. Amén. Entonces nosotros estamos en la roca. Una de las cosas impresionantes es que dice que las raíces del árbol de olivo se agarran de las rocas, y venga lo que vengan, no se sueltan. Nosotros estamos en Cristo. Y no hay nadie que nos pueda arrancar de Él. Estamos seguros en Él. Entonces, venga lo que venga, nosotros estamos en Él. Y para concluir, yo sé que el tiempo se nos ha ido, pero para concluir, hay nada más 2 caminos. ¿Cuáles son? La mentira y la verdad. La mentira destruye, pero la verdad nos hace estar anclados en Cristo. Nos hace hacer como esos árboles frondosos, que daremos fruto. Y como dice el Salmo 1, fruto a su tiempo, y su hoja no cae, sino que todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Entonces nosotros tenemos que ser como esos árboles frondosos de olivo. Leemos el versículo 8 y 9, porque el salmista termina irrumpiendo en alabanza. Dice, no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que me hagan, no importan los desprecios, no importa si nadie me quiere, no importa nada de eso. David estaba siendo perseguido por Saúl, estaba siendo perseguido, y entonces él dice, pero yo, él habla conmigo, dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Pareciera algo redundante esto, ¿no? Que dice eternamente y para siempre. Pero David lo que quiere dar a entender es que jamás de los jamases Dios lo dejará. Nunca lo va a abandonar. Nunca. Aunque el mundo te pueda ver destruido y quizás tú puedas ver a todos los demás prosperar, entonces Dios nunca te va a dejar.
Versículo 9 dice, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. ¿Y cómo es así, pues? Sí, porque muchas veces nosotros no entendemos nuestro proceso. Y es probable que nosotros estemos pasando por esa prensa. Entonces Dios está tratando con nuestra vida. Aún en mi dificultad, en mi situación, yo le alabaré para siempre. Es lo que dice David. David dice, te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Yo voy a esperar en él. Cueste lo que cueste. No tenemos que ser como Doeg. Contar mentiras. ¿Qué pasa con las mentiras, dime? Nosotros ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué las decimos? Pues? No digamos mentiras, hermano. Hablemos con la verdad. Y entonces aquí está terminando con una alabanza. Una alabanza que lo lleva a la confianza, que lo lleva a la comunión con Dios. Comunión con Dios. Porque nosotros también, otra cosa es que nosotros podemos venir aquí a la iglesia y probablemente no tener comunión con Dios. Amén. Porque si no entendemos qué es comunión, y comunión es hacer lo que el Padre pide. Yo hago lo que Él pide, lo que Él demande. Eso es tener comunión. Estoy de acuerdo con Él. Común unión. Yo estoy de acuerdo con lo que Él pida. Y lo que Él pide es agradable para nosotros. Amén. Entonces termina en alabanza. Esperaré en tu nombre, pase lo que pase. Esperemos en Él y nosotros seremos como olivo verde. Y otro día hablamos acerca de los beneficios del olivo. Yo sé que usted lo sabe, ¿verdad? Sí. Y el olivo es muy importante. Ahora el salmista se está comparando con ese olivo. Nosotros somos olivos plantados en la casa de Dios que nada nos podrá destruir. Damos gracias a Dios por este tiempo y que Dios les bendiga a todos. Amén.